Y ya para terminar con las reseñas del día de hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de Sword Master, los dos volúmenes. Como tal vamos a estar hablando de toda la historia. De momento son los dos volúmenes que existen. La historia continúa justamente en las páginas de lo que viene siendo Iroh y Ant Sword Master, y de igual manera están en la historia de agentes de Atlas, pero del puro Swordmaster solamente existen estos dos pequeños volúmenes. Ahora, ¿de qué diablos trata esta historia? Bueno, es un total de 12 números compilados en estos dos TPs, en estos dos pastas blandas. Cada uno tiene un costo de 17.90 dólares, redondeado a $18. Es teoría escrita por Shui Shu, artista Junji, adaptación por Ami Shu, y son pues autores chinos, todos ellos. De hecho, esta historia comenzó a publicarse originalmente allá en China en un formato en el cual pues Marvel quería experimentar justamente con este mercado, introduciendo nuevos personajes que fueran más ad hoc con aquel mercado, tratando de presentar nuevos superhéroes y que esto fuera algo más atractivo para el mercado asiático, principalmente el mercado chino. De igual manera, bueno, pues con esto trataron de imitar muchísimo el estilo manga. Es un cómic que pareciera literalmente un manga, pero a color y con personajes de Marvel. Puntos buenos que tiene la historia, al menos en su primer volumen, es que es bastante entretenido. La historia es brutalmente adictiva, la historia llama muchísimo la atención. Es una obra en la cual tenemos a un chico, a un adolescente que tiene sueños, que tiene pesadillas justamente con el dios de la muerte. Él tiene sueños con el dios de la muerte y la destrucción, y todo aparenta ser que este dios lo está tratando de matar, y estas pesadillas lo están acongojando noche con noche. Su padre desapareció tristemente junto con su hermano en una expedición, y él está tratando de encontrarlos, así que no está en la mejor disposición mental que pueda tener. Lo último que recibió de su padre, el último regalo que él tuvo como tal de su padre, vino siendo esta espada, que él trata de descifrar pues qué diablos significa esa espada, ¿no? De dónde viene, y ver qué llaves, qué cosas podría responderle justamente esto. Él va con unos tipos que estuvieron en la expedición con un grupo de borrachos, y le muestran un video en el cual pues estaba su padre haciendo una excavación, estaba ahí haciendo su trabajo, cuando de repente salió un humo bastante rojo como si fuera sangre. La espada que su padre le regaló ahí se encontraba flotando, y no volvieron a saber de él, ¿no? Conforme vamos a ir descubriendo de que esta va a ser una espada, la típica espada del elegido. Unos demonios van a tratar de conseguir pues no solamente la espada, sino también conseguir algunas cosas que su padre le ha enviado. No conocemos cómo es posible que le envíe estas cosas si se supone que su padre pues ya ha muerto, ¿no? Y es aquí cuando llega nuestra segunda protagonista, la cual pues es el cliché más cliché posible que pueda existir sobre personaje mujer asiático que aparece en un shonen, que es chica estudiante bastante sexy, que le muestra el pasado a nuestro prota. Y resulta ser que él pues es heredero, ¿no? Justamente él es heredero de sangre de uno de los guerreros mágicos que encarcelaron en el pasado al dios de la muerte. Y ahora el dios de la muerte está tratando de escapar, y solamente los herederos de aquellos míticos guerreros pueden salvar a la tierra actualmente. Tenemos que son una diosa, les ofreció 3 armas, que viene siendo la espada mágica, un látigo y unos anillos de poder, tal como usaría Sanshi, por decirlo de cierta manera. Y pues él es heredero justamente de el guerrero de la espada. La chica, que es nuestra otra protagonista, nuestra coprotagonista, es la heredera de los anillos de poder, y falta por descubrir al heredero justamente de el látigo de fuerza. La introducción es bastante buena, es bastante entretenida, reitero, es una obra que se siente
siente muy shonen, o sea, se siente muy relajada, muy juvenil, e incluso tiene un muy buen desenlace esta obra, porque en el mundo mágico, tomando en cuenta toda esta magia, ya una vez que despierta la espada, que la espada se da cuenta que la están persiguiendo, pues no solamente los demonios logran, bueno, no solamente los demonios, ¿no? De el dios de la muerte sienten la presencia del heredero, sino que también Mordo siente esta presencia, ¿no? El conde, el varón Mordo, perdón, este villano de Doctor Strange, y hace su presencia, ¿no? Hace su pequeña aparición, trata de robarle la espada, hacerse de este poder él. También tenemos aquí al Doctor Strange haciendo su gran aparición, tratando de enseñarle y entender justamente qué está sucediendo aquí con nuestro protagonista, y descubre de que esto pues no es que esté fuera de su jurisdicción, pero este Strange pues se da cuenta de que sí, ¿no? O sea, él tiene la magia por dentro, él puede invocarla, pero que él no le puede ayudar porque él no comprende justamente la magia asiática, ¿no? La magia a la que están refiriéndose actualmente, que la persona que la debe de ayudar pues es nuestra protagonista sexy, ¿no? Y aquí pues ya pensamos, ok, bueno, ahora si el dios de la muerte se está liberando, si este dios pues está justamente saliendo de todo esto, pues ahora viene aquí el entrenamiento brutal, ¿no? Viene la continuación. Y el primer volumen es muy bueno. Desde cuando lo leí por primera vez yo ya quería ver cómo iba a continuar. Y tristemente la continuación es bastante mala. O sea, pareciera que cambiamos de escritor. Parecía. El dibujo sigue siendo espectacular. Pero aquí la historia se alarga muchísimo. A lo largo de 3 números. De cerca de 3 números. Van a tratar de llegar nuestros protagonistas. Justamente al dojo donde tienen, donde ella vive, el lugar, el santuario donde ella entrena y demás, donde se le revelaría su vida, donde podría justamente conocer más al respecto de su pasado, donde podría avanzar la historia. Y al final del día tardamos muchísimo en llegar, y cuando llegamos justamente a este dojo, después de tanta paja, tenemos que los villanos los atacan, detienen a los villanos y la historia se queda en continuará. Ahora, lo malo de esta historia es que el segundo volumen pues solamente se siente como con mucho relleno, no, como si no hubieran sabido a dónde enfocar la historia. Desde el primer volumen ya nos pusieron el final boss, desde el primer volumen ya nos dijeron, mira, el punto final es encontrar a tu padre y derrotar al dios de la muerte, al dios del caos que se está liberando. Entonces uno pensaría que para un segundo volumen, si es el último volumen de esta historia, pues hubiéramos visto justamente la batalla final contra este dios, hubiéramos visto la batalla final contra este personaje, o hubiéramos visto cómo lo terminaban encarcelando, algo por el estilo. Pero nada de eso ocurre, nada de esto termina ocurriendo, solamente tenemos más paja de la historia, tenemos cómo lo encarcelan a este personaje y es como, ok, ya vimos que estaba encarcelado, no era necesario presentar esto. Volvemos a ver la misma escena que vimos en el primer volumen de la última vez que vieron a su padre con vida. Y él va a tratar de buscar a su padre, va a tratar de entrenar por su propia cuenta. Y la historia continúa justamente en los agentes de Atlas, ¿no? O sea, si incluso dice, continúa la historia de Swordmaster en agentes de Atlas, donde el personaje aparece, y también en la historia de Aero y Swordmaster. Lo malo es que estuve viendo justamente de qué trataba Agentes de Atlas y no vuelven a retomar esta historia. O sea, bueno, más bien lo malo es que estaba viendo de qué trataba Agentes de Atlas y no retoman esta historia. Este de Aero y Swordmaster no lo encontré por ningún lugar, para ser muy honestos, ni siquiera estaba disponible en Amazon. Y es como, pues entonces, ¿por qué me presentaste todo esto? La historia era muy buena, la historia estaba empezando de una manera muy entretenida. También la historia está tratando de enfocarse a un público chino, ¿no? O sea, si la historia original era para el público asiático, lo más coherente, lo más lógico era que trataran de respetar eso. Pero, ¿qué crees? China no es Japón. Y aquí tenemos justamente un manga.
O sea, un manga con personajes chinos y a color. O sea, no tiene sentido que lo hayan dibujado de esta manera porque, reitero, o sea, China no es Japón, no es Corea para hacer un manga. Entonces, ¿por qué ocuparon este tipo de dibujos, no? Si ustedes han visto arte chino, si han leído lo que ellos hacen, te das cuenta que no se parecen lo más mínimo a esto, ¿no? O sea, te das cuenta de que esto no tiene coherencia con aquel, con el arte de aquel país. Y por otro lado, el cómic está lleno de clichés, 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 clichés que disfrutas en un momento. Pero llegamos a un punto en el cual, por ejemplo, ya en el segundo volumen, que tenemos a la ancianita aquí que termina siendo completamente sabia, completamente máster, y que ella resulta que sabe absolutamente todo, que ya estaba esperando casi casi la llegada de este personaje random. Tenemos al amigo que resulta ser primero una molestia, pero que después resulta ser parte del último heredero, ¿no? Que resulta ser ahí el otro personaje que tanto esperabas y es como, ah, mira, él era el otro heredero, él era el otro héroe. ¿Quién lo hubiera dicho? Qué gran sorpresa. Tenemos el cliché justamente del personaje femenino que ocupa apenas si ocupa ropa, que va toda descubierta, que ahí va toda sexy, ahí en todo el sentido de la palabra, solamente para lucirse a un lado de nuestro protagonista. Tiene todos los clichés del shonen, pero llevado de una mala manera. Ahora, ¿por qué digo que llevado de una mala manera? Tratan de americanizar muchísimo la historia. Si hubieran tratado por completo de respetar esto de una manera, pues quizás un poquito más al estilo, incluso al estilo japonés, como si realmente esto hubiera sido un manga realizado por Marvel, creo que hubiera funcionado bastante bien, porque al menos los propios autores saben cómo respetar su propio mercado. Y aquí se nota muchísimo la interferencia de que esto va enfocado para Marvel y que Marvel ya tiene la manera y su propia estructura de crear historias. Y esto pues obviamente se ve muy reflejado en este universo. La aparición, por ejemplo, de Strange y de Mordo te hace ver que son personajes que coexisten en el MCU, pero también empieza a perder toda la coherencia, toda esta conexión, cuando vemos que en los primeros números, pues descubrimos que nuestro protagonista es fan de los Avengers. Incluso tiene pósters de los Vengadores, tiene pósters de Iron Man y otros personajes del MCU, incluso tiene sus propias historias y demás, bueno, no del MCU, pero sí de los héroes de Marvel. Y cuando llega Doctor Strange, ni siquiera sabe quién es, ¿no? O sea, ni siquiera lo conoce. Y es como, a ver, números antes vemos que incluso hasta tienes los cómics de estos personajes. Vemos que eres fan de Iron Man. Y más adelante, y aquí en pequeños detalles, ¿no? Sus pósters, que tiene aquí un póster de Spider-Man y varias cosas. Y resulta que no conoces a Doctor Strange. Es como miembro de los Vengadores, personaje bastante famoso de Marvel, o sea, si hubiera aparecido posiblemente Moon Knight, si hubiera aparecido Miss Marvel, si hubiera aparecido Moon Girl y el Devil Dinosaur, te la creería. O sea, sí diría, ok, muy posiblemente no conozcas estos personajes porque son muy de nicho, porque están encerrados solamente en alguna parte de la ciudad. Si hubiera aparecido Jessica Jones, diría, ok, tiene sentido que no la conozcas porque solamente es un personaje de ciudad. Pero un héroe tan global como Doctor Strange y que después diga, es que no te conozco y no confío en ti y prácticamente tenga duda de quiénes son los Vengadores. Es como, pues, momentos antes ya se suponía que los conocías, ¿no? Se traiciona a sí mismo el cómic y la lectura es buena, pero no te lleva a ningún lado. O sea, la lectura es buena, pero no concluye en absolutamente nada. Yo diría que es como ver una muy buena película. Es como ver Warcraft, ¿sabes? Una película que disfrutas bastante. Es una película que tiene clichés a más no poder, pero que está bien escrita y bien desarrollada. En este caso, es una historia que está bien escrita, que está bien desarrollada. Bueno, entre comillas, a pesar de todos los clichés que tiene. Es una historia tiene un arte brutal, un arte hermosísimo, un arte encantador,
pero que no llega a ningún lado. Lo mismo que ocurrió con la película de Warcraft, una película que tiene un excelente guión, que tiene excelentes efectos visuales, que está bien desarrollada, pero que se queda en continuará, una película que ya sabemos que jamás sabremos en qué va a terminar. Y lo mismo ocurre aquí. Desconozco si Marvel tenga en sus planes continuar esta historia, y me gustaría esperar que sí, porque se queda en un muy buen punto, se queda en una muy buena trama. Y que, ok, mira, si no te funcionó el cómic en solitario de Swordmaster, pues que lo continúen en Agentes de Atlas, que lo continúen en otro título, pero denle continuidad a esta historia, que si ya la abrieron, por lo menos por respeto a los seguidores, a los lectores, o por respeto al propio personaje, que le dieran su propio final. Y no me importaría que al final del día dijeran, ah, bueno, es que apareció Strange y resultó que un hechicero lo hizo, ¿no? O algo por el estilo, pero que le dieran un cierre, ya sea un cierre bueno o un cierre malo. Pero esto se queda muy en continuará, esto no cierra en lo más mínimo. Habiendo la Wikipedia de Marvel, la Marvel Wiki, el villano, este dios, no vuelve a aparecer. O sea, este es de sus últimas apariciones. Por lo cual, incluso aunque lea, por ejemplo, el de Airo y Swordmaster, que es como otro título donde aparece este personaje, sé que no van a continuar esta historia porque ese demonio, bueno, ese dios, ese villano, solamente está enfocado aquí. Y pues nada, una historia interesante, una historia muy diferente a lo que Marvel nos tiene acostumbrados. Si ustedes ya la leyeron, déjenlo en la cajita de los comentarios. Si les gustó o no les gustó, pues también todo eso en la cajita de los comentarios. No queda más que agradecerte por ver este video, que quedó bastante largo. Te recuerdo también que la meta de este año es tratar de llegar a 15,000 suscriptores aquí en YouTube. Así que si te gusta este contenido, me apoyas muchísimo con tu suscripción para poder lograr esta meta. Y recordarte que estamos por lo menos 4 días a la semana completamente en vivo a través de la plataforma morada. Enlaces en la cajita de la descripción. Mil gracias por ver este video. Yo soy Alri y muchachos, muchachas, muchaches, superen sus límites y plus ultra.